Hola. I'll make a few comments about patient safety from the international context. I thought I was going to be able to use some slides, but I guess we have this beautiful symposium poster up here, so I won't be able to do that. I thought this was a wonderful session. I truly left feeling that I share your dreams to build a different type of organization, an organization focused on promoting a culture of teamwork, a culture of continuous improvement, and a culture of innovation, as well as what I heard, which is making a social impact from the lens of humanity. And how do we do that? We do that by sharing our successes and learning from each other. I was struck by a quote from Howard Schultz, who's the former chairman and CEO of Starbucks. He sort of characterized Starbucks as we're not a coffee company serving people. We're a people company serving coffee. So think about that for us. Are we a healthcare company serving patients? Or do we want to transform to become a people company or to become the people business delivering health and well-being for our patients? I think we're on the cusp of extraordinary changes in quality and patient safety, both in America and across the world. In the 20th century, our profession saved lives from doing angioplasty for patients with heart attacks or doing surgery for patients who came in with gunshot wounds. I think in the 21st century, our generation will save lives in healthcare by preventing safety events, by coordinating the care, by integrating how we deliver that care. It's not that we're not going to continue to discover new drugs, better MRI scanners, better technology. We're going to continue to do that. But I think we're on the cusp of realizing that teamwork, culture, and safety events matter and are preventable. So a couple of comments. I think despite all the challenges we face, we have all the necessary components. Think about what you would need to build a car. You would need good tires, a really powerful, smooth engine, a good paint job on the chassis. We have all of that. We have the best doctors. We have the best nurses. We have the best technologies. The problem that we face, that our patients face, is that they have to put the car together in order to go anywhere. And that's not their job, especially when they're sick, coming to seek health care from us. That's our job. And that's the contribution we can make, is to put those components together so that patients can get where they want to go or need to go in that car safely, comfortably, and efficiently. And that's the challenge that we face in quality and patient safety. I think hopefully next year, based on the comments I heard, you'll transform this conference into value, right? Value, as defined by many in healthcare, is in the numerator, the actual patient outcomes. Are you dead or alive? Did you survive the operation? Patient safety. Did you have a preventable event, an infection, a complication? Plus service, the experience of care. Outcomes, safety plus service, divided by costs per person over a span of time. It's not the 3 days in the hospital. It's the 90 days or the 1 year that you're caring for them for that condition. In the U.S., one thing we've done very well, which would, I think, accelerate some of the work in Mexico, would be measurement and transparency. So deciding on what measures of outcomes and safety and service are important for your country and your people, collecting them and sharing them. So we do that in the United States through U.S. News and World Report, as well as CMS STARS, National Quality Forum. That's very powerful. It can even happen locally. What you heard was hand hygiene rates.
from our speakers, infection rates. What would be more powerful would be to share those infection rates, those hand hygiene rates, publicly on the nursing clinical care units so that your doctors, your nurses, your patients, and their families can see them when they're on those units, and report them. And even if you're at 50%, even if you're at 90%, you're trying to get better. You're trying to get to 100%. And sharing that publicly in the United States has engendered a lot of improvement. How do we get there? You heard me talk a little bit about sort of a culture of safety or a fair and just culture. There are 4 pillars for a fair and just culture. Number 1, your organization has to be willing to learn. Continuous learning, and that includes doctors and nurses and leadership. You consistently use an approach to solve problems, to approach mistakes, so that every single mistake is approached the same consistent way, fairly and justly for everyone that's involved. You're willing to go to outside organizations and learn from them, to learn the new protocols and processes of care. You're trying to not adopt, not copy, you're trying to adapt those best practices for your culture, your context, your staff. Number 2, you heard the importance of communication and collaboration. You want to ensure that all your nurses and doctors working in one floor, one unit, communicate regularly with other doctors and other nurses in different units, because patients might go to different units. You want staff to be comfortable to ask for help from someone else, from another unit. Number 3, you heard me mention psychological safety. We have to empower and enable our staff to bring up issues to us. No matter how good of a leader or how smart of a leader you are, you have 1,000, 2,000 hands, eyes, and ears on the front lines who actually touch the patient every single day and can tell you what's working and what's not working, and their suggestions need to be taken seriously. And we have to be, as leaders, not hold mistakes against our staff or not hold those issues against our staff. And number 4, the pillar that was also mentioned is leadership. Leadership matters. Leadership sets culture. Leadership actions and behaviors really, really matter. And leadership needs to make strategic decisions about investment, about decisions to build that new building or to buy that new CT scanner or to invest in the next cardiologist, not just based on revenue, profit, or volume data. They need to look at quality and safety data when they make those strategic decisions. And as leaders, we need to enable and invest in our staff. They're our most valuable resource. How do we invest in their training? How do we invest in their education so they can do the best job possible? As you think about trying to fill in those 4 pillars, organizational learning, communication, collaboration, psychological safety, and leadership, think about improving your systems and processes. Make it easy for your clinicians to do the right thing. That's what an electronic medical record is supposed to do. That's what protocols and order sets are meant to do. They're not to be checklists to make everyone do the same thing. They're to make it easy for you to do the right thing when you're caring for that patient. You want to enhance teamwork. And I would say, even in my brief 24 hours here in Mexico City at Medical Sur, Dr. Chan took me on the floor for a 1-hour tour of the floors, the clinic, the radiology suites, the emergency room. One of the most important signs I saw was how staff treat each other reflects how they will treat their patients. And what I saw was warmth and love. You liked each other. You were friends, you were colleagues, and you treated each other with respect. And I suspect that that often translates to how you treat your patients. Number 3, it's not always just innovation, but sometimes you just need to imitate, right? So if you're challenged and you want to accelerate that work, be really good imitators. Try to learn from Mayo Clinic or others about how they've done it and how you could adapt it to your organization. And then you can innovate to make it better. And I saw an example of that on the telemetry suite, where on the patient board, there was a glass board with all the events of the day.
And we had that at Mayo Clinic. We used a whiteboard with markers, but you put it on a glass board. And you put elements on there that we didn't have, which was patient fall risk and pain score. So you innovated what you imitated from us. Number 4, measure, evaluate, and promote transparency. You can't improve what you don't measure. So if you want to know something that's happening, how often is it happening? Measure it. Measure at the level that someone can take an action on it. So measure at the level of the doctor, the nurse, the nursing care unit, and seek to make it transparent so that people know and people can see how they're performing. And lastly, I would encourage you to recruit and retain the best staff that you can get. One of the projects I was fortunate enough to participate in the Mayo Clinic Care Network was a project to pivot culture. So all the things I talked about, the 4 pillars of a culture of safety, these activities about teamwork and leadership, improving systems and processes. In 2014, Mayo Clinic, Yale, and the Mayo Clinic Care Network embarked on just such a project. We selected 10 organizations within the Mayo Clinic Care Network, all within the US, and we embarked on a project to change their culture, to pivot their culture. That was significant for 2 reasons. 1, we wanted to see if Mayo can spread their culture, and 2, we wanted to see if we can actually change culture in a 1 to 2 year period, not a decade, not 2 decades. And the results were interesting. We found that in 6 of the organizations, culture dramatically changed with our help and coaching and mentorship over a 2 year period. In 4 of the organizations, the culture didn't change. What was even more rewarding was in the 6 organizations where culture changed, measures of quality and safety improved. So mortality rates after heart attack at 30 days improved significantly, specifically in the 6 organizations where culture improved. So I would close by quoting Aristotle, and I heard it actually in the audience today. Aristotle said, "We are what we repeatedly do." So excellence is not an action, it's a habit. And we have to transform to a habit of teamwork, continuous improvement, and respect, and putting the patients first. So thank you very much. Muchas gracias, Dr. Ting. A continuación, pido la presencia en el escenario de nuestros invitados que participarán en la segunda mesa de discusión con el tema Seguridad en el entorno económico, regulatorio, operativo y ético. Ellos son el licenciado Recaredo Arias Jiménez, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros; el doctor Sebastián García Saizó, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud; el doctor Octavio González Chón, director médico del Hospital Médica Sur. Sí, por favor. Y el doctor Manuel Ruiz de Chávez, comisionado nacional de bioética de la Secretaría de Salud Federal. Y para coordinar esta mesa de discusión, contamos con la valiosísima presencia aquí con nosotros, del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, ex secretario de Salud y ex secretario de Educación Pública en México. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes ya a todas y a todos. La verdad es un privilegio participar en este foro tan importante, puesto que va a lo más íntimo de la práctica médica, que es el cuidar al paciente. Ya de un lado decía el doctor Narro, primum non nocere, como hace muchísimos años Sócrates lo había manifestado. Y creo que es un tema que tenemos que recordar todos los días, puesto que es el porqué de nuestro ejercicio. Primero, darle las gracias a esta gran institución, a mi amigo el doctor Misael Uribe, director y un gran director,
porque los liderazgos deben de reconocerse cuando las instituciones prevalecen con tal calidad después de tantos años. 37 años son realmente bastantes años que hay que reconocer. Por otro lado, la oportunidad de poder conversar con expertos de este tema, que verdaderamente es fundamental y que vamos a ver las partes prácticas, por qué a veces se puede y por qué a veces no se pueden realizar las cosas. Yo quisiera nada más hacer 3 reflexiones. Primero, seguridad está íntimamente ligado a calidad. Hace un poquito más de 20 años que el doctor Enrique Ruela regresó a México y que empezó a impulsar de manera muy intensiva los temas de calidad. Mucha gente se asustaba, se preocupaba o lo rechazaba francamente, y esto afortunadamente se ha seguido fortaleciendo, como los programas de certificación, los programas de acreditación, aunque no deja de haber rechazos. Si no hay calidad, es muy difícil poder ofrecer seguridad. Entonces esto tiene que seguir hacia la calidad total, hacia la perfección. Segundo, el tema de la humildad, de reconocer que no somos infalibles, ni somos todopoderosos. Ya esa medicina de fe ciega que vivimos hace muchos años, ya no existe. La gente se pregunta, se cuestiona, exige, estudia y a veces llega a cuestionarnos y no nos molestemos. En pocos años, desafortunadamente la educación no ha crecido tan rápido, pero los pacientes nos van a estar cuestionando continuamente todas las acciones que tomemos. Y para eso también es muy importante, con esa humildad que debemos de actuar, reconocer, y se ha dicho mucho, el papel de cada uno de los integrantes del equipo de salud. El médico no es el único, ni necesariamente es el mejor. Todos somos importantes en ese equipo. Y precisamente para saber cómo va uno, pues es necesario realizar evaluaciones. A las evaluaciones, bueno, lo hemos visto en México con el sistema magisterial, bueno, es un pavor a las evaluaciones porque me van a descubrir que no soy lo que yo digo, no soy tan bueno como yo he dicho. Olvidémonos de eso. Ese tema creo que no debe de ser tomado como tal, como un motivo de represión, sino debe de ser tomado como un motivo de formación. Pero claro, cuando escuchamos, y también por eso esta institución debe ser felicitada, que muy pocas instituciones tienen y guardan esa costumbre de tener los indicadores, de evaluar los indicadores y demostrar sus resultados, eso es valor. Eso es mostrar realmente en dónde estamos y con quién estamos, y no nada más eso, sino que esa institución seguramente se retroalimenta con los resultados, va a buscar las causales y va a corregir esas causales y va a ir mejorando progresivamente. Esos son los modelos que tenemos que seguir. Hace un momento decían la certificación, la acreditación de los hospitales, pues sí, de repente subió, no tanto porque los públicos eran los no acreditados, después ya se empezaron a acreditar, pero otra vez volvió a caer. Hay una publicación muy reciente, un informe de la Secretaría del Consejo de Salubridad General, en donde demuestra que volvió a caer. Sí, en el Seguro Popular se ha mantenido, porque ahí hay billete, y entonces si no estás, pues no hay dinero, y entonces es mucho más complicado. Entonces creo que estos aspectos hay que tomarlos en cuenta, y por supuesto el hecho de que podamos tener ya todo sistematizado a través de expedientes clínicos electrónicos que se puedan auditar, y en donde podamos venir, estudiar, analizar y ver qué ha pasado con los resultados. Insisto, no para hacer una acción punible en contra de alguien, un cirujano que se le complica el 15 o el 20% de sus cirugías, algo no está bien, pero no es para correrlo, es para que vuelva a capacitarse o para que vea qué está pasando en las cosas. Todos tenemos que reconocer esto. Y les digo porque ya no es posible que volvamos a lo que vivimos hace 45 años, donde entrar a un hospital pues era realmente una gran aventura, y muchas veces, sobre todo si era para cirugía, había que llevar ya el testamento hecho, porque quién sabe qué fuera a pasar. O como decían muchos de mis maestros hace 48 años que yo inicié medicina, decían en neurocirugía, coco que se abre, coco que se pudre. Entonces también decías, híjole, y yo era estudiante de primer año y luego de segundo, y decía, bueno, esto no es posible. Por supuesto que ya no debe ser una aventura, debe ser una seguridad, y cuando vemos cifras como que la posibilidad de que un pasajero en algún avión tenga algún daño es de 1 en 1.000.000, y de que un paciente que entre a un hospital o sea atendido es
que tenga algún daño, efecto adverso, es de 1 en 300. Dice uno, caray, y eso que aquí no medimos las complicaciones o no las publicamos. Entonces sí hay que analizar todo esto y por otro lado es muy importante el tener en cuenta que hay algunos aspectos que pueden estar fuera de control y en donde tenemos que ver cómo inciden los aspectos regulatorios, los aspectos operativos, los aspectos bioéticos, en fin. Y por eso hemos preparado algunas preguntas para las personas que nos acompañan aquí en este grupo para ir conociendo un poco más cuál es su opinión y después abriremos, igual que en el panel anterior, a toda la comunidad que está presente. Empezaría por el licenciado Recaredo Arias Jiménez, que como ustedes lo escucharon es director de la MIF, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y quisiera preguntarle, la seguridad del paciente, licenciado, además de tener un sentido ético y de salud, porque es nuestra obligación, pero también éticamente tiene muchos aspectos que ya en un momento el doctor Ruiz de Chávez nos dirá, también tiene una lógica económica o financiera, porque en Estados Unidos casi $0.5 del que se gasta en la atención paciente se gasta en exceso por errores que se cometen y por corregir esos errores. Entonces, no es nada más la parte de salud, de respetar la integridad del paciente, es lo que cuesta. Y esto, en muchos casos, trae gastos innecesarios que tiene que pagar o el paciente o el seguro. Alguien lo tiene que pagar, porque no lo va a absorber en general la institución. Y usted como director general de la MIS, que agrupa las principales aseguradoras de gastos médicos mayores y de salud, ¿qué nos podría decir sobre el esfuerzo de sus asociados para promover hospitales seguros? Porque el 7% de la población, si no estoy equivocado, usted me corregirá, de la población mexicana tiene derecho a algún seguro privado de salud. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, José Ángel, y gracias a Misael Uribe por su amable invitación. Quiero dar dos comentarios de contexto, porque creo que son importantes. En primer lugar, precisamente dada mi naturaleza de representar a las compañías de seguros y dada la muy connotada conformación de este auditorio, pues puedo parecer el elemento disruptor o el elemento polémico. Pero creo que lo que tenemos que hacer es pensar todos precisamente en que tenemos que verdaderamente constituir y crear un circuito de valor en todo lo que es todas las partes que conformamos la prestación de la salud y lo tenemos que ver o como un ecosistema o como precisamente una cadena de valor. Dentro de eso, las aseguradoras, humildemente, somos una parte como pagadores, como financiadores de esa cadena, pero en la medida en la que logremos que esto pueda trabajar como una cadena de valor, pues vamos a poder garantizar que el paciente, que es el centro de todo esto, tenga acceso y tenga la certeza de que va a haber una viabilidad en el sistema de salud. Aparte de eso, creo que es interesante, precisamente por mi desviación profesional, ver todo lo que significa la seguridad del paciente desde el punto de vista precisamente de lo que su nombre lo dice, que es la seguridad. La seguridad le tenemos que dar entonces la característica de la gestión de riesgos, de la administración integral de riesgos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que identificar los riesgos, después tenemos que hacer todas las acciones necesarias para mitigarlos y en un momento determinado aquello que no podamos mitigar, que no podamos gestionar, lo podemos transferir a una aseguradora, ya sea a través de un seguro de responsabilidad profesional para los médicos, como también a través de seguros de esos costos para los hospitales que se pueden pagar, que es ahí donde se tiene que pagar, no a través de las aseguradoras como hoy sucede, y lo voy a retomar. Ya yéndome a la médula de la respuesta, en primer lugar hemos trabajado, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado muchísimo con la acción de hospitales privados, también con el Consejo Mexicano con el Consorcio Mexicano de Hospitales. A través de una serie de acciones de interés común hemos elegido puntos, hemos tenido
trabajos que han sido en algunos momentos muy fructíferos se han parado en algún momento. Nosotros estamos terminando, esperemos, un impasse precisamente el día de hoy. Hoy en la noche retomamos las pláticas con la Asociación de Hospitales Privados y esperemos que dentro de los temas sigamos trabajando en esto. Uno de los temas que hemos trabajado mucho, y lo comentaremos más tarde, es la parte de los indicadores hospitalarios, pero otro tema muy importante es el que sí trabajemos específicamente en acciones para mejorar la seguridad del paciente. Y para complementar los datos que se comentaban, nosotros estimamos en un 8% los costos de todos los elementos que constituyen las incidencias en contra de la seguridad del paciente, de cualquier naturaleza, ya sea por parte de médicos o por parte de los hospitales. Si consideramos que nosotros el año pasado pagamos en siniestros 50,443 millones de pesos, y de ellos el 67% constituyen lo que es la factura hospitalaria y la factura de gastos médicos, estamos hablando de 33,797 millones de pesos. De ellos, si nosotros hablamos de alrededor de un 8%, que son los indicadores internacionales y que se imputan también a los países en desarrollo, estamos hablando que pagamos en este tipo de incidencias, sin tener que haberlo pagado, 2,704 millones de pesos, que pudieron haberse repercutido en una menor prima por parte de nuestros asegurados, una reducción en el costo de los seguros. Este es uno de los muchos elementos que incide en que se incrementen los costos de las pólizas de seguros. Muchas gracias, licenciado Arias. Bueno, decíamos, la otra parte también importante, entre otros, es la parte regulatoria. Y en esto, bueno, tenemos hoy el privilegio que nos acompañe el director general de Calidad y Educación de la Secretaría de Salud, que es el doctor Sebastián García Saizó. Doctor, quisiera yo que nos comentara un poco acerca de qué componentes son los que integran el marco regulatorio actual en materia de seguridad del paciente en México, qué es lo que está ya como una norma. Como ley es probable que no, pero como norma sí derivada de las leyes, y cómo contribuye la regulación a la seguridad del paciente, porque a veces la burocracia no facilita, sino complica, pero queremos ver la visión y cuál es el rol de la dirección que usted dignamente preside en función de esto, de la seguridad del paciente. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Córdoba. En primer lugar, me sumo a las felicitaciones a Médica Sur, al doctor Uribe, y un agradecimiento profundo también a la Fundación Médica Sur por permitirme participar en este encuentro y hacer algunas acotaciones sobre la pregunta. Y perdón que me cruce al terreno del panel anterior, que creo que se cruzó demasiado a nuestro panel, ¿no? Hablaron más de regulación que de educación, ¿no? Pues ahora yo me voy a permitir hablar un poco de educación porque tengo las dos cachuchas, ¿no? Me apena un poco que ya no estén, porque a lo mejor hubiéramos aclarado algunas de sus dudas regulatorias. Creo que hay en general en nuestro país un desconocimiento importante de lo que en primer lugar constituye un marco regulatorio, y dos, lo que esto implica para el ejercicio de una profesión y de una actividad tan compleja como es el cuidado de la salud de las personas. No es un documento, a veces nos gusta, y sobre todo a los médicos nos encantaría tener un solo documento que nos dijera todo y cómo hacerlo y en dónde hacerlo y a qué hora hacerlo, ¿no? Pero es todo un conjunto, un ecosistema normativo que permite en un momento dado establecer los límites de la actuación del personal, los límites de la actuación de las organizaciones y de las instituciones, y incluso se agregan algunos de los elementos que nos permiten en un momento dado generar la interacción entre todos estos elementos en lo que llamamos un sistema de salud. Y empezamos con, en el contexto mexicano, pues el primer punto, a diferencia de muchos otros países, en nuestra Constitución sí se establece el derecho a la protección a la salud. Y este derecho a la protección a la salud como tal también incluye, por supuesto, la protección a la salud cuando el individuo tiene contacto
con el sistema, es decir, no nada más es la protección a la salud y si ya está con el médico, pues bueno, pues ya no hay nada que hacer, ya no tiene salud, no, también incluye esta protección justamente y de ahí se emanan una serie de elementos regulatorios. Tú mencionabas por supuesto la Ley General de Salud, que establece algunos lineamientos puntuales sobre cómo se debe ejercer justamente este derecho a la protección a la salud y que emana de aquí, por ejemplo, regulación tan fundamental como es la regulación sanitaria. ¿Y qué debe tener un establecimiento de salud para considerarse un establecimiento de salud? ¿Qué es lo mínimo? Y cómo esto se traduce entonces en una licencia sanitaria, por ejemplo. Y es algo que en los establecimientos privados se conoce muy bien desde el punto de vista administrativo, lo que se tiene que hacer para tener una licencia, pero que no es del dominio de todos los que participamos en estos establecimientos y en todo este sistema de salud. Es decir, ¿qué es lo que se tiene que tener para cumplir con estas disposiciones de ley, disposiciones de reglamentos y de normas para que un establecimiento en un momento dado pueda ser considerado como tal y obtener una licencia? Y a esto se suman una serie de elementos alrededor, es decir, no solo llegar a la acreditación y a la certificación. El doctor Ting lo decía muy bien, a ver qué pasa cuando el 99.9 tienen cumplimientos normativos, pues perdón, entonces hay que trabajar ahí adentro de las organizaciones y aquí me voy a referir un poquito más adelante al componente tan importante que se nos olvida en nuestro país, que es la autorregulación. A veces esperamos que todo venga de una mano divina, que cuando dejamos de creer que eran los dioses, ahora pensamos que es gobierno y que todo debe ser estipulado, provisto y vigilado por gobierno, y se nos olvida mucho el rol de la autorregulación dentro de las organizaciones. Pero volviendo un poco a este ecosistema regulatorio, por ejemplo, se hablaba mucho de la formación de recursos humanos. Incluso ahí tenemos, ¿no?, elementos puntuales que nos ayudan a determinar estos factores que vinculan o que establecen parámetros hacia la seguridad del paciente. La Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, la CIFRUS, ¿no?, que es una instancia copresidida entre Salud y CEP y que interviene en todas las instituciones públicas de salud, algunas privadas, las academias y las escuelas, marca algunos parámetros, como por ejemplo un acuerdo que establece que en todos los programas de estudio debe haber la incorporación de materias sobre calidad y sobre seguridad del paciente, y esto no solo para medicina, pero también para enfermería y para psicología y para nutrición y para farmacia, etcétera, ¿no? Y sin embargo tenemos un cumplimiento bajísimo de esto. Es decir, son muy pocos los planes de estudio actualmente que incluyen estas materias que se han determinado no solo necesarias, sino ya obligatorias desde el punto de vista de la conducción del sistema educativo. La norma oficial de residencias, que hacía mención un poco el doctor Fajardo, que decía que él la instrumentó, la última versión, bueno, pues sí, en efecto, ¿no?, hay una nueva versión de esta norma que está terminando sus periodos de consulta, tiene que publicarse y que además extrañamente, y aquí es un poco de las incongruencias que tenemos, ¿no?, extrañamente todos estamos de acuerdo que el exceso de horas en el personal de formación conllevan a un aumento en errores médicos o en situaciones que ponen en riesgo o vulneran la seguridad del paciente. Y sin embargo, cuando discutimos abiertamente esta norma, ¿no?, es decir, cuáles son los parámetros máximos de horas de servicio frente a paciente, nadie estuvo a favor de apoyar una disminución en el número máximo de 100 horas que implican las guardias ABC. Nadie. ¿No? Es decir, no es aquí gobierno, pues, perdón, gobierno pone las mesas para que entre todos los actores se pongan de acuerdo. Y extrañamente son los actores académicos los que dicen, ¿no?, con un argumento, una voz más fuerte quizá, el que no, ¿cómo es factible enseñar lo mismo si no hay el servicio que estipula y que propone este máximo de horas? Entonces, necesitamos resolver también nuestras incongruencias. Me voy un poco más hacia este ecosistema regulatorio y me voy hacia la perspectiva de calidad, es decir, ya pasamos las normas básicas, lo que permite que un establecimiento tenga una licencia sanitaria, es decir, puede abrir sus puertas. En México hemos desarrollado intensamente mecanismos para acompañar a los establecimientos en alcanzar cada vez medidas más altas o estándares más altos de calidad. Ejemplo de esto es la certificación que tenemos desde los años 90 en nuestro país y que actualmente correctamente se señalaba, incorporó ya estándares de la Joint Commission de Estados Unidos.
Se generó un esquema paralelo de acreditación, como digamos, copiando más el nombre internacional hacia la verificación de establecimientos, la acreditación, que no sustituye a la regulación sanitaria, es decir, no sustituye a la licencia. Esto mide, además de lo que incluye la licencia, cuestiones de procesos, es decir, no solo es tengo lo mínimo, sino y sé usar estos elementos para generar entornos de seguridad y de mayor calidad, ¿no? Y aquí ha habido un gran avance. Desde el 2004 que se lanza con la reforma a la Ley General de Salud y se crea el Sistema de Protección Social en Salud, tenemos prácticamente 12,000 establecimientos acreditados. No solo hospitales, son establecimientos incluso de primer nivel, y a partir del año pasado esto además se incorpora una reacreditación que lo que implica es que fluctúe este entorno de establecimientos acreditados, es decir, no todo lo que está acreditado va a estar siempre acreditado, pues a veces se permite caer bajo la línea, perderlo y trabajar para volverlo a lograr. La certificación tiene poco más de 100 establecimientos de salud hospitalarios certificados, arriba del 90% del componente privado, ¿no? Pues, ¿qué es lo que suena lógico? Generar un solo entorno, es decir, un acompañamiento de medidas de evaluación de la calidad entre la certificación propuesta por el Consejo, la acreditación propuesta por la Secretaría de Salud, no el Seguro Popular como se mencionó, es la Secretaría de Salud, y generar entonces un entorno de acompañamiento homogéneo y mucho más propositivo entre las organizaciones encargadas de llevar estos procesos. ¿Qué otros elementos existen y que además han generado un entorno en nuestro país de gran, digamos, importancia para la mejora de la calidad? Por un lado, todos los documentos que se han generado desde hace 14 años o más sobre mejora de la calidad, ¿no? Desde la Cruzada Nacional por la Calidad, y más recientemente un modelo de gestión de calidad que da los elementos necesarios para que cualquier organización pública o privada pueda, en primer lugar, centrarse en la atención de necesidades de pacientes, pasando por la creación de entornos que permitan generar información y uso de tecnologías para propuestas de mejora, generar satisfacción en el personal a través de liderazgos modernos y esquemas de entornos, digamos, más saludables para el personal de salud, generar, por supuesto, estos acompañamientos entre las diferentes organizaciones y todo esto enfocado a obtener los resultados de valor, que es acceso efectivo, generar mayores niveles de salud de nuestra población, mantener costos razonables que permitan a México seguir avanzando hacia la universalidad de los servicios de salud y, por supuesto, una experiencia satisfactoria de los usuarios cuando transitan por el sistema. Aunado a esto están las acciones esenciales de seguridad del paciente, que retoman las metas internacionales que se han mencionado, pero agregan además elementos indispensables que no existen en nuestro país. Por un lado, el reporte de eventos adversos, que es algo fundamental y que si no trabajamos todos los que participamos en el sistema no vamos a poder avanzar más rápido. Y dos, la medición y el fomento de la cultura de la seguridad del paciente. ¿Y esto qué implica? Son elementos en donde incluso están los instrumentos, es decir, las herramientas para implementar, medir y acompañar permanentemente. Entonces, se crea ya no solo un entorno de normas rígidas que muchas veces son ajenas a nuestra actividad cotidiana como profesionales de la salud, sino que se agregan una serie de herramientas para lograr justamente este acompañamiento de las instituciones. Y lo más importante, insisto, esto no debe ser una cuestión unilateral de gobierno, tiene que ser una participación conjunta de todos los que participamos en la atención de necesidades de salud de la población. Muy bien. Doctor Octavio González Chón, director médico de aquí de Medicasur, quisiera preguntarle en el ámbito privado, por supuesto que hay muchos aspectos, insisto, que aportan a la seguridad, como podría ser exigir a todos sus profesionales que trabajan aquí que estén certificados, médicos, enfermeras de diversas especialidades, como tener acreditado el hospital también es muy importante. Quizás otro tema muy importante y que nos ayudaría a poder hacer más sistematizadas las evaluaciones es el seguir las guías clínicas, aparte de tener el expediente clínico electrónico. ¿Usted cree que es necesario la creación de un centro para la seguridad del paciente en los hospitales?
públicos o privados. Probablemente va a insistir más en lo privado, pero ¿qué Bien, crees? muchísimas gracias, doctor Córdoba. Gracias. Y bueno, coincido totalmente con el doctor García Saizó, que después de la excelente discusión que tuvimos en la mesa previa, pues a nadie del auditorio aquí le quedaría la duda de la necesidad realmente de tener un centro regulatorio, un centro de seguridad, un centro de calidad, que vigilara tanto en los hospitales gubernamentales como los no gubernamentales la acción correcta y la acción protocolizada de cada uno de los aspectos que en diferentes patologías se ven en los hospitales. Y voy a tomar el tema, como lo dijo el doctor García Sauzó. Vimos la necesidad de la cultura, vimos la necesidad de un equipo multidisciplinario, vimos la interacción de las enfermeras, pero algo que nos hemos olvidado que es el teamwork o el trabajo en equipo. Y pensamos solamente en médicos y enfermeras cuando verdaderamente hay un grupo de personas que verdaderamente, de manera callada, pero muy acertadamente contribuyen a los buenos resultados directamente en los hospitales. Y voy a hablar de una cultura acerca de la farmacovigilancia. Y probablemente hemos hablado de muchas cosas, pero en el país tenemos que entender que el gasto en medicamentos es verdaderamente muy alto. Y nos pega a todos, nos pega perfectamente a la parte de aseguradoras, porque hablábamos ahorita de las facturas realmente promedio de las aseguradoras, pues va en relación al uso de medicamentos de patente que muchas veces son verdaderamente con costos muy elevados y que está en los médicos y en los hospitales tener la conciencia de poder tener una accesibilidad, hacer más accesibles los servicios de salud, no solo en la parte gubernamental, sino también directamente en la parte privada. Es por eso que un centro totalmente de seguridad y calidad tendría que ver todos esos aspectos. Nos hemos olvidado también que a todos los que estamos aquí, cuando menos en este panel, el evitar un evento adverso, hablar de seguridad, es muy importante. Pero también, ¿qué hacemos cuando ya tenemos el problema? Cuando hemos caído verdaderamente en un efecto adverso que lleva a tal grado al paciente a tener un evento que causa ya un daño orgánico o incluso la muerte. ¿Cómo realmente los hospitales estamos preparados para abordar ese problema? Nos pega desde el punto de vista ético, nos pega desde el punto de vista económico en las aseguradoras, nos pega desde el punto de vista normativo. Y el doctor García Saizó acaba de tomar un tema muy importante. ¿Cómo los hospitales tenemos conciencia de poder reportar? ¿Cómo el evento de caídas verdaderamente se reporta y no decimos el paciente se resbaló, no se cayó? ¿Cómo la importancia de tener en todo el equipo de salud hacer consciente que una caída que pareciera ser un evento que sucede en los hospitales puede verdaderamente duplicar o triplicar directamente los costos y sobre todo cuál va a ser después la calidad de vida del paciente que vino por un evento X, una apendicectomía, voy a tomar el caso, y sale con una fractura de cadera que lo deja inmovilizado y definitivamente los próximos 6 meses se encuentra en un periodo de recuperación? ¿Quién paga por su salud? ¿Cómo verdaderamente ese individuo verdaderamente se hace autosustentable o verdaderamente regresa a sus actividades normales completamente? Y fue debido a un problema que sucede en un hospital y que sucede todos los días en los hospitales, no de México, sucede en los hospitales del mundo. ¿Cómo los médicos podemos contribuir también a poder disminuir los costos en salud? Ya se sabe que en una operación, una cuenta de hospital, en una factura de hospital, 30% de los elementos que utilizamos se pueden llamar desperdicios. Y no vamos a buscar cuál es la medicina más barata, vamos a buscar cuál es la mejor calidad al mejor costo. Y en eso también estamos involucrados ustedes y nosotros, en que ustedes volteen a ver cuál es la calidad, cuál es verdaderamente la calidad que se le ofrece a un paciente basada en estándares, basado en resultados. Y muchas veces los procesos son importantes, pero muy importantes son los desenlaces. ¿Cómo le va a este paciente en sus desenlaces? Todo esto, doctor Córdoba, debería ser una obligación de un centro que vigilara de manera global todos aquellos procesos, resultados, desenlaces, oportunidades, relaciones con la normatividad, relaciones con las aseguradoras. Y un aspecto muy importante es la ética. ¿Cómo enfrento yo como médico, cómo enfrento yo como hospital cuando he tenido un problema de un evento centinela que causó la muerte de alguien que no debería de haber muerto? ¿Cómo el médico tiene que enfrentarlo? ¿Cómo el hospital tiene que enfrentarlo? ¿Cómo yo puedo como hospital verdaderamente crear un sistema de un evento centinela, los famosos 5 por qué, para realmente aprender de ese evento
y lo que tengo que saber es evitar que se vuelva a presentar bajo las causas que sucedieron en el mismo. Creo que es una cultura, doctor, muy importante, pero tiene que estar generada a través de profesionales de la calidad, de la seguridad, que conozcan la normativa, que estén conscientes del problema, de lo importante que es verdaderamente tener contenida calidad y seguridad en un entorno y seguir aprendiendo. Hemos aprendido mucho, nos falta todavía mucho más por aprender y nos falta mucho más por investigar. La calidad y seguridad no solo se basa en procesos, en normas que se encuentran verdaderamente estandarizadas. Nos falta tener conciencia, nos falta investigar, nos falta adaptar. Bien decía el doctor Tink, tenemos protocolos de Joint Commission, tenemos protocolos del Consejo, tenemos protocolos muy estandarizados de buena práctica, pero tenemos que adaptar cuál es lo que a nuestro hospital funcione, pero siempre buscando en el mejor desenlace, independientemente del protocolo que debemos de hacer. El mensaje que quiero dejar es calidad estandarizada, procesos, conciencia, educación, nos va a llevar verdaderamente a tener como resultados pacientes seguros, resultados adecuados y pacientes sobre todo satisfechos. Muchas gracias, doctor Chon. Evidentemente nos falta mucha cultura de reporte de efectos adversos. La farmacovigilancia apenas hasta este sexenio se ha estado impulsando y todavía le falta mucho, porque la verdad, y piensen ustedes, los que son médicos, ¿cuántas veces reportan un efecto adverso? Bueno, primero, ¿cuántas veces se dan cuenta? Segundo, ¿cuántas veces dándose cuenta lo reportan? Bueno, ¿cuántas veces un empleador que tiene a su personal en el Seguro Social que tiene un accidente de trabajo lo reporta? Es que van a subir la cuota, esto y el otro, en lugar de pensar que pues esas cosas necesitan tener un control, no para un efecto represivo, sino para ir buscando cuáles fueron las causales. Y en este aspecto también, bueno, tenemos al doctor Ruiz de Chávez, que nos hace favor de acompañarnos, él es el Comisionado Nacional de Bioética, y en el ejercicio de la medicina privada, muchas veces, porque en la pública a veces pues no hay más que de eso y de eso le das, pero en la privada, donde ves que un paciente hace un esfuerzo por irte a ver al consultorio, donde ya se gastó no sé cuánto tiempo, tanto dinero para poderse hacer los estudios, cuando ya tienes un diagnóstico y le vas a hacer la prescripción de medicamentos, cuando ya hay una reforma a la Ley General de Salud en el 376 que exige que todos los medicamentos genéricos, que por cierto impulsó el doctor Alafuente cuando él fue secretario, pero no habían alcanzado ese nivel de prescripción, existen esos medicamentos y de principio deben de tener la misma calidad. Y yo sé que si le doy una receta, nada más de patente, pues a lo mejor le cuesta 5,000 pesos y no la va a surtir. ¿Y de qué sirvió el esfuerzo del paciente, del médico, de todo el mundo, cuando el paciente no va a tomar la medicina? Entonces, estos aspectos éticos que pueden ser de diario, son muy importantes. Yo quisiera ver su opinión, que nos la compartiera sobre el rol de la bioética en la atención médica, para fortalecer la seguridad del paciente, porque evidentemente también, si no tenemos confianza, pues no le prescribo los genéricos, ¿no? Pero en fin, en global, en general, doctor Ruiz de Chávez, por favor. Bueno, no puedo dejar de agradecer la invitación para estar en este foro. Hiciera el doctor Misael Uribe, y desde luego bajo la coordinación del doctor José Ángel Córdoba Villalobo, que siendo secretario me distinguiera invitándome a colaborar en la Comisión Nacional de Bioética. Así que para mí este encuentro pues, es una situación muy emotiva, puesto que también en América Sur la siento dentro de mí y desde luego le reconozco su liderazgo, no solamente desde ese concepto de calidad y humanismo. La bioética, desde luego el título de este foro, pues es seguridad del paciente, un imperativo ético. La bioética pues es una disciplina multidisciplina, le llamo yo, del siglo XXI, en la que justamente surge ante situaciones difíciles, en la que hay que darle una respuesta al paciente, pero también asesorar a la profesión médica o a los trabajadores de la salud. La
Comisión Nacional de Bioética la viene impulsando a través de las reformas que se hicieran a la Ley General de Salud, y en la que se estableciera la obligatoriedad de que las instituciones hospitalarias contaran con un comité hospitalario de bioética. Y ello nos ha permitido seguir instrumentando acciones para que en las instituciones hospitalarias, públicas, privadas o del sector social cuenten con estos comités. Y nos parece muy importante en este foro hablar del rol que guarda la bioética, por ejemplo, en las áreas en las que se requiere respetar, como señalaba el secretario, la no maleficencia, no causar el daño, pero también buscar el beneficio en la salud de los pacientes. La bioética, los comités hospitalarios de bioética son instituciones, son comités que van estableciendo para ayudar no solo al médico, sino también a los pacientes y sus familiares en la toma de decisiones que se presentan y que en ocasiones tienen que dar una respuesta ante momentos de apremio, y como puede ser el caso de, por ejemplo, la obstinación terapéutica, o en que los familiares requieren una orientación en cuanto a la conducta a seguir que se le está planteando por parte del médico tratante. Y en este caso creo que es muy relevante el señalar que se requiere instrumentar procedimientos tan sencillos, pero que se requieren para facilitar la comunicación del paciente con el personal médico, como es el consentimiento informado. Y me parece que este es un tema relevante en que debemos de seguir impulsando la capacitación, el arraigo de la cultura bioética, tanto en las instituciones de atención médica como también en la sociedad. Y me refiero a inculcar, por ejemplo, este tema de la voluntad anticipada, que es algo que hoy por hoy es un imperativo y que debemos de seguir impulsándolo. La Comisión Nacional de Bioética establece convenios, vínculos con las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, para impulsar la enseñanza de la bioética, tanto en las carreras vinculadas con la medicina, como también con carreras de las humanidades. Me refiero, por ejemplo, al derecho, muy importante, o las mismas carreras de filosofía, en la que un componente muy importante está vinculado con la prestación del acto médico. Entonces, la bioética, pues al impulsar los comités hospitalarios, me es grato señalar que desde luego son ya más de 900 comités hospitalarios que se han instrumentado en nuestro país, y que el trabajo ha sido digno de reconocerse en instituciones públicas, como por ejemplo me refiero al esfuerzo del Seguro Social, que ha tenido una estrategia muy agresiva, de gran impulso para el establecimiento de estos comités. O por otro lado, comités que se han establecido en las instituciones privadas, y no quisiera dejar de mencionar a Médica Sur, y desde luego otros hospitales que, como el ABC, para mí me gusta mucho hacer referencia a él por el liderazgo del doctor Bernardo Tanur, y lo menciono por su arraigo que tiene en el campo de la medicina interna. Entonces, la bioética tiene una presencia a través de sus comités hospitalarios de una manera muy significativa, y nos apoyamos en ellos también para promover la enseñanza de la bioética, como se ha hecho énfasis, en un
sector muy importante como son los residentes. Experiencias muy gratas como el Instituto Nacional de Cancerología, en la que tenemos un curso en el que se desarrolla, se transmite vía streaming, y en él los residentes se les presenta un caso que supone un dilema bioético, y los residentes pues procuran llegar a identificar cuál es el dilema, pero este caso es presentado por un personaje de un servicio respetado, tanto del propio Instituto de Cancerología o de otro instituto, en el que el mismo va llevando el tema que supone el dilema bioético hasta encontrar cuál es el caso y cuáles son las medidas a las que se debe llegar para atender y dar respuesta a esa problemática. Entonces, los comités hospitalarios de bioética en este caso, pues es una herramienta muy importante. Todavía hay un trecho muy importante, requerimos de los mismos hospitales que les brinden el apoyo, o por otro lado, que las instituciones de educación superior apoyen su enseñanza. Tenemos un convenio que se han instrumentado ya acciones muy específicas con la Asociación de Instituciones de Educación Superior para permear y llevar a la bioética a las universidades, a las escuelas de medicina, como señalaba, pero también de enfermería y de otras de las humanidades que están íntimamente vinculadas con la bioética. Doctor Córdoba. Muchas gracias. Nos quedan 15 minutos, les voy a hacer otra pregunta, pero cortita ya, la respuesta también, para luego dar oportunidad al público. Licenciado Recaredo, lo hemos estado insistiendo, si no se mide, si no se evalúa, no se sabe la realidad. ¿Cuál es la realidad de las instituciones que ustedes representan en los seguros, el porcentaje más o menos de los que tienen indicadores, que reportan indicadores, o realmente sí hay que apretar en ese sentido? Porque, y para ustedes es muy importante, no creo que sea lo mismo el servicio de una u otra institución si no tienen forma de comprobarlo. Por favor. Efectivamente. Bueno, aprovechando que estoy en el uso de la palabra y a lo que se comentaba por el doctor González Chong, quien debe de pagar todos estos elementos de incidencias en la seguridad del paciente, como pasa en otros países, es el hospital o el médico. En nuestro caso ya di las cifras y efectivamente es algo que no debe ser. Pasando a esto, en el caso de los seguros, y esto es para también contextualizar mi respuesta, nosotros estamos muy acostumbrados a la regulación porque somos una entidad altamente regulada como una actividad que tiene autorización para poder hacerse, con el objeto de garantizar a los asegurados el que vamos a cumplir los compromisos que asumimos. En el 2015 adoptamos una nueva ley, pero desde el 2012 tenemos una obligación de transparentar información de una serie de indicadores enorme de 5 años para atrás, casi, y los invito a que visiten páginas de aseguradoras y pueden hacer casi un due diligence, casi pueden sacar el valor de una compañía de seguros para comprarla si ustedes quieren. Lo que quiero decir es que es muy vasta. Además de ello, la CONDUCEF elabora una serie de indicadores, que ahí tenemos mucho que trabajar porque hay que mejorarlos, a través de lo que llaman el Buró de Entidades Financieras o el IDATU, en donde evalúan producto por producto. Y nosotros consideramos, yendo a la regulación de Sebastián, que tenemos que buscar o que esto se haga por autorregulación o que se haga inclusive por regulación. La OCDE así lo recomienda. Es muy bueno que Médica Sur lo haga y lo haga cada mes y lo publique en bolsa. También el Consorcio Mexicano de Hospitales al menos una vez lo hace público, y con Guillermo Torre hemos conversado mucho el tema. Es un gran creyente porque pues esto es normal en Estados Unidos, como lo decía antes, y es muy normal también en España y en otros países de Europa. Entonces, en efecto, tenemos que tomar las mediciones. Tomamos nosotros esto como elementos de benchmark
Y tenemos ya también, a través de la información que nosotros vamos capturando de todas las indemnizaciones que pagamos, hemos ido construyendo nuestros propios indicadores, pero yo creo que lo mejor es que haya un sistema de indicadores hospitalarios que sea público, que sea inapelable, que tenga elementos totalmente objetivos y que estén determinados por otros, y que lo administre también un tercero. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que buscar para que se dé a la brevedad, porque a final de cuentas la información es un bien público, como bien se dijo en la pregunta, no podemos mejorar lo que no se mide, y pues los clientes, pero sobre todo los pacientes, tienen el derecho a tener esa información. Gracias. Doctor García Saizó, ¿cuál es su visión en cuanto a perspectiva de lo que se tiene que mejorar en regulación para garantizar la seguridad del paciente? ¿Qué cree que va a pasar o qué cree que hay que hacer? Bueno, me remito un poco al inicio de mi sobreextendido comentario anterior, en donde decía justamente que partimos de la misma Constitución, es decir, la Constitución establece, ¿no?, en el artículo 4 el derecho a la protección de la salud. Y hemos hecho mucho, ¿no?, para tratar de cuidar los riesgos. Si hablamos de protección, necesitamos hablar de riesgos. Y hemos hecho mucho en términos de los riesgos, por ejemplo, sanitarios, ¿no? Tenemos una comisión federal contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS, que ve un gran espectro de regulación en términos de riesgos, ¿no? Hemos hecho algunas acciones que, por cierto, atraviesa todo el espectro público, social y privado, ¿no? Hemos hecho acciones importantes en materia de prevención contra los riesgos que ocurren por el comportamiento social, por ejemplo, y es toda la prevención de ahora sobrepeso, obesidad, que tenemos como un elemento fundamental para poder atender la agenda futura. En materia de prevención de enfermedades per se, ¿no?, el componente de vacunación, México tiene unos paquetes de vacunación más completos, universales y gratuitos del mundo. En este otro entorno, que es la protección contra los riesgos en el contacto con el sistema, no hemos avanzado tanto. Esto hay un análisis muy profundo que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace un par de años sobre México, y justamente parte de este análisis que es: no tenemos una suficiencia en nuestro país para realizar tanto la vigilancia regulatoria, es decir, ya no solo proponer leyes y reglamentos, sino vigilar y acompañar su cumplimiento, y por el otro lado generar los entornos de mejora, es decir, las condiciones para poder caminar más rápido y acompañadamente dentro del sistema. Entonces se propone justamente, y la visión es: necesitamos en nuestro país una comisión que pueda tener autonomía técnica en el manejo tanto regulatorio como prospectivo de la calidad, con la seguridad del paciente como elemento mínimo transversal para poder generar un uso más eficiente de los recursos disponibles en nuestro país, ¿no? Y por supuesto utilizar mucho del gran camino que hemos ya transcurrido. El doctor Narro lo decía hoy en la mañana, no es lo mismo el México de los 80s o el México de los 90s al México que tenemos actualmente, con la serie de herramientas, la serie de elementos que tenemos para utilizar, ¿no? Actualmente, por ejemplo, retomando el reporte de eventos adversos, se reportaron el año pasado tan solo 18,000 eventos adversos con 563 establecimientos de salud participando. Esto es muy bajo. Es decir, tenemos un reporte bajísimo de reportes adversos y queremos aprender de eso. Entonces necesitamos reportar muchísimo más, necesitamos ser muchos más establecimientos. Necesitamos también evaluar nuestra cultura de seguridad. Esto no se hace periódicamente en nuestro país, en nuestras instituciones. Aquí el año pasado participaron alrededor de 12,500 médicos y enfermeras en todo el país en esta evaluación de cultura de seguridad. Tenemos más de 260,000 médicos y 310,000 enfermeras, es decir, es una proporción muy baja. Necesitamos subir en las agendas, tanto en las organizaciones individuales, es decir, por ejemplo, en Médica Sur, como un gran esfuerzo, digamos, hacia la medición y la mejora, pero también en nuestros entornos compartidos, como lo es el Consejo de Salubridad General, como es la Asociación Nacional de Hospitales Privados, como es la misma AMIS, fortaleciendo estos entornos justamente de participación entre aseguradoras
y asegurados. Y el otro, muy rápido, pues es toda la visión justamente de esta evolución ya complementaria entre Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud, generando un mismo entorno para la evaluación de la calidad con la fusión operativa entre acreditación y certificación de hospitales, que creemos va a ser también un movimiento muy claro hacia generar un ecosistema más transparente de la calidad. Gracias. No se vale ahí cucharear como en las encuestas, ¿verdad? Los datos. Pues yo espero que no. Yo espero que no. Doctor González Chón, con su experiencia al estar al frente de la parte operativa médica en esta gran institución como es Médica Sur, ¿cuáles serían los 3 elementos claves para la gestión de la operación de un sistema de salud bajo el esquema de seguridad y calidad? La pregunta es muy interesante, doctor. Definitivamente los hospitales tenemos que entender que la evaluación de la seguridad y la calidad va a través de la formación de indicadores. Tenemos que ser perfectamente claros. Sin embargo, la gran pregunta es ¿cuántos indicadores son los que tengo que manejar? ¿Cuáles son los más representativos? Voy a dar solamente un ejemplo particular de Médica. Nosotros manejamos 216 indicadores. Es la base realmente que tenemos de indicadores que vemos por año y que de alguna manera no solamente vale formar el número de indicadores, sino realmente la consecuencia que tiene tener esos indicadores. Si yo quisiera dejar algo al auditorio, desde el punto de vista operativo, en la mucho poca experiencia que tenemos manejando estos sistemas de calidad, yo tendría que decir que tendríamos que formar o manejar 3 grandes indicadores. El primero de ellos sería infección nosocomial. Con infección nosocomial uno tendría para sacar una serie de subindicadores que verdaderamente, dependiendo de la patología, de la población que tiene, de la vocación que tenga el hospital, se tendrán que desarrollar. El segundo gran indicador que tendría yo que desarrollar sería caídas, la prevención de caídas. Y ahí verdaderamente es un tema que viene desde hace muchos años, donde intervienen verdaderamente desde el tipo de población que estoy recibiendo. Estoy recibiendo pacientes mayores de 65 años, menores de 65 años, soy un hospital con vocación geriátrica, soy un hospital que tiene una gran cantidad de pacientes vulnerables, desde ahí empieza. Empieza desde la identificación y ahí podemos tener una cuantificación por tasa, por porcentaje, por número, por piso. Nosotros hemos llegado a tal punto de poder definir dónde los pacientes se caen más. ¿Se caen más directamente en la cama o se caen más directamente en el baño? Es un estudio que se necesita estar viendo día a día y retroalimentándose con información, pero que al final del día una caída representa verdaderamente un costo muy alto y una invalidez que verdaderamente algunos pacientes no tendrían que ser. Y el tercero, que creo que es el más joven, el más importante de ellos en lo particular, que debemos de desarrollar y debemos de entender y comprender, es la farmacovigilancia. Si verdaderamente nosotros nos diéramos el tiempo de ver todos los errores que se encuentran relacionados no solamente a la administración, sino en la preparación, en la prescripción, verdaderamente el ser conscientes que un punto o un 0 verdaderamente duplica, triplica, cuadriplica verdaderamente la dosis de un medicamento que puede ser letal. Si yo tuviera que dejar algo, dejaría estos 3 grandes sistemas a desarrollar. No son 3 indicadores, es una serie de desarrollos de indicadores que tienen estos 3 grandes sistemas. Pero más aún, recomendaría que tuviéramos un sistema de reporteo y de análisis de efectos adversos que no llegan al paciente, aquellos que causan la muerte como es un evento centinela, y cuál va a ser la conducta que voy a llegar con educación para tratar de hacer consciente tanto a los médicos como a las enfermeras y al propio paciente de lo que importante que es hacer caso de las medidas que muchas veces el personal de salud recomienda y tanto por la familia como por el paciente no son seguidos. Muchas gracias. Finalmente, doctor Ruiz Chávez, el avance científico es inconmensurable. La verdad es que cada día tenemos más cosas, más tecnología, y todo esto impacta en la bioética. ¿De qué manera el Sistema Nacional de Salud está trabajando para conocer de esto y avanzar en la seguridad a la par? Porque de repente se quieren colar ahí cosas que no deberían de ser, no todo lo nuevo que sale es bueno, en fin, tantísimas preguntas. ¿Cuál es su opinión en relación a esto? Desde luego, me parece, y es uno de los temas en el quehacer de la bioética, de voltear a ver la aparición de las tecnologías emergentes y que desde luego estas tecnologías emergentes requieren de un análisis bioético
y fundamentalmente el de poder hacer una evaluación de su aplicación y poder ofrecérselas a los pacientes en las mejores condiciones y desde luego volteando y teniendo en cuenta el consentimiento informado desde la perspectiva de la aplicación en la ética de la investigación. Me parece que este es un elemento muy importante. Hoy por hoy tenemos tecnologías emergentes, tanto en áreas de reproducción humana asistida, por ejemplo, como también en el tema de los cuidados intensivos, que el doctor González Chong conoce muy bien a la perfección, y la obstinación terapéutica, pues aquí también es un elemento que tiene que darse, y para ello la instrumentación también por ley, con decreto, pero también como proceso, es muy importante los comités de ética en investigación. Hoy tenemos registrados 220 comités de ética en investigación en instituciones públicas, privadas y también en universidades en que cuentan con infraestructura para llevar a cabo investigación con sujetos humanos. Y aquí es donde la bioética y estos comités intervienen para cuidar la seguridad de los sujetos, de los pacientes que participan en investigación. Y desde luego esta perspectiva nos lleva también para vigilar, cuidar y evitar los conflictos de interés que se llevan y se pueden presentar al desarrollar proyectos o protocolos de investigación. Es así que la ética de la investigación es un elemento muy importante que se debe de arraigar en el contexto mundial si queremos llevar a cabo investigación de clase mundial y en la que esta investigación debe de estar cimentada en nuestro país por la ética de la investigación. Así que la ética de la investigación es un elemento muy importante en que también tiene que cuidar y voltear a ver la seguridad de los pacientes que participan en estas investigaciones y por otro lado también en la población que tiene un alto grado de vulnerabilidad. No quisiera yo dejar de señalar que este tema de la ética de la investigación, recientemente en el foro, en la cumbre global sobre seguridad del paciente que se llevó a cabo en abril del presente año en Tokio, uno de los elementos en que se señaló es que debería de voltearse a ver todos los aspectos que involucran al Sistema Nacional de Salud, desde la atención, la enseñanza, como la investigación, voltear a ver los aspectos de la seguridad del paciente. Y seguramente pues seremos convocados o planteo de este foro que el 17 de septiembre será declarado el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y el cual estoy seguro que nuestro país hará eco de este llamado en este año en que se declare el 17 de septiembre el año de la seguridad del paciente. Bien, como dicen en el fútbol, tenemos 53 minutos de tiempo efectivo porque no empezamos hace una hora. Entonces tenemos oportunidad de 2 preguntas cortas para respuestas cortas. Adelante, por favor, aquellos que quieran participar. Buenas tardes, Dora Carranza. Tomando en cuenta lo que está comentando el doctor Ruiz de Chávez en relación a la ética en la investigación clínica, hace rato que estaba el foro anterior también que quería preguntar, yo me dedico hace muchos años a trabajar en cuestiones de investigación clínica, tanto en cuestiones de investigación clínica original, con la industria farmacéutica, y una de las cosas que he observado en este paso del tiempo que he trabajado en grandes instituciones como esta, Médica Sur, Nutrición o el TEC de Monterrey, es este aspecto de la seguridad del paciente que participa en estudios de investigación clínica. Sabemos que muchas de las tesis que realiza el residente, muchas de ellas tienen que ver con investigaciones que se hacen dentro del ámbito hospitalario
o los residentes que participan en ensayos clínicos de la industria farmacéutica que a veces no tienen la capacitación suficiente o ni siquiera han leído el protocolo de investigación. Entonces yo creo que esta parte de la seguridad del paciente en el paciente que participa en ensayos clínicos y la educación que debe de haber en todos aquellos que estamos alrededor es algo muy importante, ¿no? Entonces me gustaría saber si hay algo implementado en este tema en estos grandes hospitales y qué es lo que debemos de hacer para proteger a este paciente y la educación a las personas que participan en estos. Doctor Ruiz de Chávez, doctor Sean, no sé si quieren opinar. La pregunta de la doctora Carranza pues me obliga a decirle que justamente de las acciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Bioética para arraigar los comités de ética en investigación es de promover y establecer alianzas con instituciones de la sociedad civil, como es la sociedad que ella preside y que está impulsando justamente el fortalecimiento de los comités de ética en investigación y también de los centros de investigación privados, que hay un buen número en nuestro país que no tienen ningún tipo de registro, ningún control, y que nuestro país necesita pues de dar esos lineamientos para poder garantizar que estos centros tengan la calidad y apliquen la normatividad internacional en el desarrollo de las investigaciones clínicas. Y un buen referente es justamente el trabajo que siempre ha impulsado el doctor Misael Uribe para promover el desarrollo de la investigación en este prestigiado centro médico, en esta fundación, en este hospital de Médica Sur. Entonces es un trabajo de todos en el que COFEPRIS, las instituciones de educación superior que realizan investigación, tienen que promover acciones para arraigar esta cultura de la ética de la investigación y que desde luego protejan a los sujetos que participan en la misma y que habrá que proyectarla para que esta investigación de clase mundial sea un referente en el que en México se realiza una buena investigación clínica. ¿Alguna última pregunta? A ver, por favor. No me quiero apoderar de las participaciones, pero sí tengo algo que comentar y hacerles una pregunta a la vez por mi inquietud a los expertos. En contexto al tema Foro de Seguridad del Paciente e imperativo ético, y se hablaba de lo heterogéneo de las múltiples universidades en el panel anterior, no sé si a programas académicos o a qué, o cada estudiante trae su individualización y su código de disciplina. ¿A qué voy con esto? Brevemente, sáquenme de una duda. Siento que la clínica, la forma de explorar e interrogar a nuestros pacientes, siento que ha sido inamovible a pesar de los grandes avances tecnológicos. Y allí va implícito esto. Si mi estudiante de medicina, la enfermera que está a mi cargo, mi residente, mi interno, etcétera, etcétera, no le enseño a hacer clínica, a hacer disciplina, a ser respetuoso con el paciente, si no hace clínica, no hay humanismo porque no se está acercando al paciente a compartir esas cosas bien confidenciales del interrogatorio con el paciente. ¿A qué voy? Que tenemos que enseñarles que nuestra situación actual tecnológica es de mucho respeto y hay que usarla cuando la tenemos que utilizar, sin dejar de mover la clínica. Siento que me contesten realmente si habría que tomar ese paradigma, que a mi parecer pareciera que se está perdiendo, y en eso sí me queda claro que puede haber situaciones heterogéneas. Gracias. Doctor, yo creo que la clínica nunca va a desaparecer, es la esencia de la enseñanza de la medicina. Lo que va a cambiar es la forma de enseñarla, la participación multidisciplinaria. Pero yo creo que como médico no puedo ser tan orgulloso de pensar que le estoy enseñando cosas de conocimientos a los alumnos. Le estoy enseñando más bien actitudes, que son las que se hacen frente al paciente. De nada sirve decirle un conocimiento si él no va y lo busca, al ratito ya se le olvidó. Entonces,
Entonces, no nos preocupemos por eso. A ver, simuladores, pero son para las habilidades. Hay multimedias por kilos que pueden buscar el conocimiento, pero la parte insustituible es la parte que juega el maestro y la enfermera también. Hace un momento algún doctor mencionaba ahí, cuando es uno interno, pues de los que más aprende la enfermera, pues la que tiene más tiempo para dedicarle al estudiante que se está formando. O sea, creo que eso no hay que preocuparse mucho. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los miembros del foro y muchas gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias a todos. Agradezco la participación del licenciado Recaredo Arias Jiménez, el doctor Sebastián García Saizó, el doctor Octavio González Chón, el doctor Manuel Ruiz de Chávez y doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Muchas gracias. Para finalizar con nuestro evento, pedimos al doctor Eduardo González Pier, director de la Fundación Clínica Médica Sur, nos dirija unas palabras como cierre de los conceptos aquí presentados. Doctor. Mil gracias, buenas tardes. Sé que este es el cierre del evento y lo que está entre ustedes y un cóctel es unos mensajes de cierre. Entonces quisiera de alguna forma dejarlos con 3 reflexiones importantes de lo que acabamos de escuchar y quizás lo que deberíamos de estar pensando y reflexionando hacia el futuro. Son 3 mensajes muy sencillos. El primero es, la agenda de la seguridad del paciente es algo temporal, es algo que debe de estar más o menos relevante en la agenda pública. Estamos en periodos de reflexiones, de plataformas políticas, de cambios de gobierno, y quisiéramos saber si esto va a subir, va a bajar, va a volverse más o menos importante. Es el tema número 1. Segundo, ¿contra qué nos enfrentamos? ¿Qué quiere decir impulsar la agenda que todos coincidimos en que es muy importante? ¿Qué quiere decir impulsar esta agenda, este reto de la seguridad del paciente en el contexto mexicano? Es el segundo. Y el tercero, una serie de propuestas o temas que deberíamos de pensar sobre qué sigue, qué tenemos que hacer, cómo la ciudadanía y todos ustedes profesionales de la salud y preocupados por el paciente, qué podríamos hacer como sistema, como comunidad, para ir avanzando en estos temas. Entonces empiezo con el primer tema. ¿Hacia dónde va la agenda de la seguridad del paciente? En todas las administraciones, y yo a través de muchos años que he estado participando en el sector público y privado, ves cómo suben y bajan temas, algunos se vuelven más relevantes, menos relevantes, algunas son modas, algunas son estructurales. La seguridad del paciente, desafortunadamente, desde mi punto de vista, no ha estado en la posición que se merece por su importancia en la agenda pública. Sin embargo, yo creo que va a cambiar y les voy a dar 3 razones por las cuales creo que la agenda de calidad en general y de seguridad del paciente va a subir. La primera es porque la población mexicana está subhospitalizada y lo que sigue en el futuro es que conforme avanza el sector salud, se generan condiciones de desarrollo, debemos de aspirar a tener estándares de hospitalización más acordes con nuestro nivel de desarrollo. En México, cada año, el 5% de la población se hospitaliza. ¿Es mucho o es poco? Hay que ver qué pasa en otros países. En España es aproximadamente el 10%, en Estados Unidos el 11-12%, el promedio de los países de la OCDE es del 16%, hay países de Europa Central donde el 25% de la población, es decir, 25 de cada 100, se hospitalizan una vez al año. Entonces, lo que va a suceder en los próximos años es que vamos a tener más acceso a hospitalización y, por supuesto, eso genera más contacto entre el paciente y el sistema hospitalario y, por supuesto, las oportunidades de que haya eventos adversos van a aumentar. Segundo punto muy importante, que la naturaleza del evento hospitalario va a cambiar. La casuística va a ser distinta, nos estamos moviendo de un sistema, como ya se dijo en las presentaciones previas, basada en eventos agudos. El evento más común hace algunos años en el sector hospitalario eran los partos,
las cesáreas y los partos naturales, han dejado de ser el evento más importante y nos movemos a un sistema donde el paciente tiene comorbilidades. Un paciente que puede tener obesidad, puede tener diabetes, puede tener daño renal, puede haber sufrido un infarto, y en ese contexto de un paciente más complejo y una casuística en aumento, las oportunidades o la vulnerabilidad del paciente por tener efectos adversos también va a subir, y eso nos debe de preocupar. Tercero, la tecnología. Vivimos tiempos apasionantes, lo que está pasando en la tecnología médica es impresionante, las nuevas tecnologías que se tienen para todo el campo de los diagnósticos y de tratamientos, y eso lo que está pasando es que se tienen que reinventar y reentenar las profesionales de la salud. Y por supuesto, cada vez que aumenta la tecnología, hay más posibilidades de que no esté preparada la gente o los médicos para operarla, y eso nos exige que esta idea de estar reentrenando todo el tiempo sea más relevante que nunca. Y las oportunidades de que esto suceda y tengamos una poca, digamos, capacidad de estar constantemente retroalimentando y capacitando a nuestros profesionales va a hacer que con nuevas tecnologías tengamos más capacidad o más probabilidades de que haya efectos adversos, y tenemos que estar más preocupados que la política pública y los incentivos que hagamos al sector público y privado también sean más importantes. Entonces, vienen tiempos importantes, viene una relevancia importante de la seguridad del paciente en la agenda nacional, sector salud. Segundo, ¿contra qué nos enfrentamos? ¿Cómo está el sistema? ¿Va a estar fácil o no estar fácil? Les voy a dar 3 ejemplos del tipo de reto que tenemos. Primero, el sector hospitalario en México está atomizado. En los últimos censos económicos se reportan 5,000 unidades que ofrecen servicios hospitalarios. El número total de camas en México es de 120,000, 122,000 camas, 122,000 entre 5,000, quiere decir que el hospital promedio tiene 24 camas, y por supuesto una gran cantidad de los hospitales que tenemos, miles, tienen 3, 4, 5, 6 camas. Es muy difícil hacer política pública cuando la gran masa, la gran actividad de hospitalización está tan atomizada. Segundo, tenemos un sistema fragmentado. Sistemas federales grandes, tenemos 3, el IMSS, el ISSSTE y el Sistema de Protección Social en Salud, conocido como el Seguro Popular. A nivel estatal debemos de tener otras 30 instituciones, y si a eso le sumamos los ISSSTEs estatales, tenemos una gran cantidad de instituciones que no se comunican entre sí y que por supuesto a la hora de hacer política y particular preocuparse por la seguridad del paciente, es muy difícil estar compartiendo buenas experiencias y manejando sistemas de información entre todas ellas. Y por último, los grandes retos, y se comentó muy bien en las 2 mesas, es el subregistro. No tenemos una cultura de medir, de reportar, de analizar y de retroalimentar. No es el caso específico en calidad, no es el caso específico en seguridad del paciente, es el sistema en su conjunto, yo diría que es el país. No nos gusta la rendición de cuentas, hay que hacerla, pero en el caso de seguridad del paciente no debe ser una prerrogativa, debe ser una obligación. Hay efectos a terceros, todos queremos tener una red hospitalaria segura, no sabemos cuándo nos vamos a enfermar y por lo tanto es una obligación de todo el sector que sepamos que cuando nos enfermemos podamos acceder a por lo menos estándares mínimos de calidad. Ahora, dicho lo anterior, una agenda que va a crecer en relevancia, retos muy importantes en cómo está estructurado el sistema, muy distintos a los que podemos tener en otros países, por lo tanto, las experiencias y lecciones de otros países sí hay que tomarlas en cuenta, pero hay que contextualizarlas a lo que tenemos, a la idiosincrasia del sistema mexicano y de los mexicanos. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, y creo que fue un mensaje muy importante en la primera mesa, es tenemos que fortalecer estos vínculos bidireccionales entre lo que pasa en la práctica y lo que pasa en la docencia y en la enseñanza. No hay suficiente retroalimentación. Los profesionales de la salud, y digo profesionales porque no nada más son los médicos, las enfermeras son las que más están en contacto con el paciente, y alrededor de médicos y enfermeras tenemos camilleros, tenemos nutriólogos, tenemos gente que hace farmacia. Todo el contexto es muy importante
que podamos retroalimentar. No pueden llegar los profesionales de salud a aprender sobre seguridad del paciente cuando empiezan a practicar en un hospital. Entonces, las facultades de medicina, con todas las deficiencias que escuchamos de cómo están registradas y acreditadas, tiene que haber información constante de ida y vuelta para que no empecemos a preocuparnos de la seguridad cuando salen de las escuelas, sino desde que se empieza la formación. Creo que es una agenda muy importante, se ha llevado a cabo, falta mucho, pero permeó en las primeras mesas. Segundo, y también se repitió en la primera y en la segunda mesa, es la cultura de la medición. Necesitamos métricas, no es fácil medir qué es calidad y qué es seguridad, pero necesitamos ya indicadores que se puedan medir y no que se puedan medir por los mejores hospitales del país. Necesitamos métricas que sean accesibles a estos 5,000 hospitales que quizás no tengan las facultades y capacidades informáticas para medirlos. Necesitamos preocuparnos no de los hospitales que ya sabemos que son muy seguros como Medicasur. Necesitamos preocuparnos por el sistema en su conjunto, por los comunes denominadores. Entonces, necesitamos una métrica impulsada de forma obligatoria por parte de las autoridades. Necesitamos reportarla de forma confiable, necesitamos analizarla de forma profesional y necesitamos generar políticas que vuelvan a cambiar la realidad que encontramos a través de indicadores. Y por último, y quizás muy importante, es la institucionalización de los incentivos. Mucha política, muchos esfuerzos se quedan en eso, en esfuerzos, van y vienen expertos, vienen funcionarios, hacen cosas buenas, pero de la misma forma se regresa todo a donde estaba y los esfuerzos no permean. Entonces hay que hacer las cosas y hay que asegurarnos que las cosas se arraiguen, y es la parte más difícil. Y la forma de institucionalizar se resume a dos cosas. Hay que ponerlo en normas, tiene que estar en la ley, si no está en la ley está en un reglamento, si no está en un reglamento está en una norma oficial, y si no debe haber algún tipo de documentación que pueda ser accesible y que pueda seguirse para todos los practicantes de la medicina. Entonces hay que arraigar eso, hay que meterlo, estructurarlo, institucionalizarlo. Y la segunda forma de institucionalizar es ponerlo en el presupuesto. Es decir, las voluntades son buenas, pero si no hay un presupuesto para medir, si no hay un presupuesto para capacitar, si no hay un presupuesto para analizar, si no hay un presupuesto para corregir, son esfuerzos que no se arraigan y lo que no se arraiga no perdura y seguimos siempre reiterando los mismos problemas. Eso es el ámbito público y el ámbito privado. Cierro entonces diciendo por qué Medicasur, la Fundación Clínica Medicasur, se preocupa no nada más por lo que sucede dentro, por lo que sucede afuera. Y creo que la respuesta es porque a todos nos preocupa que tengamos una ciudadanía, y en particular pacientes, que confíen en su sistema de salud. El hecho de que un sistema de salud que está diseñado para resolver los problemas de salud también sea causa de posible daño a los pacientes es una fuente de desconfianza en el sistema. Y en el México que tenemos, particularmente, no necesitamos más desconfianza en las instituciones. Necesitamos que los pacientes piensen en sus instituciones, piensen en sus hospitales y tengan esa capacidad de creer en que se les va a resolver su problema, ámbito público, ámbito privado. Entonces nos conviene a todos, sobre todo a los hospitales que vamos más adelantados en el tema de la medición y la práctica de la seguridad del paciente, que el sistema en su conjunto sea un sistema con seguridad, haya una cultura, haya un arraigo y cada vez tengamos un mejor sistema de salud con el paciente al centro de nuestro quehacer. Muchas gracias por todo.